Nehemías capítulo 6. Capítulo 6. Voy a leer todo el capítulo para que tengamos un contexto de lo que estamos meditando y lo que nos menciona el capítulo. Nehemías capítulo 6, verso del 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. Nehemías capítulo 6, versos del 1 al 19. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Orio. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, y en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decir: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú las inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios mío, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Melaía, hijo de Meratabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no la había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo intimidado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y los de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjuntado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulá, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él
y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos, delante de tu presencia están nuestras vidas, Señor. Queremos escucharte, queremos escuchar tu palabra el día de hoy. Que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esta palabra, Señor, conforme la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, sea, Señor, asimilada en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias. Tómanos, Dios, tómanos, Señor. Levántate, levántate, Padre, en nuestras vidas. Tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Durante el libro de Nehemías hemos estado viendo cómo este tipo de personajes se levantan contra la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Lo que vamos a ver el día de hoy es entender, hermanos, de dónde viene esta oposición hacia la voluntad de Dios. ¿Por qué viene esta oposición y por qué estas personas que están en este capítulo 6 interactuando con Nehemías son capaces de en el pueblo infundir temor al mismo Nehemías, que era en realidad copero del rey y que tenía en realidad, si lo ponemos así, mucho más autoridad que cualquier otra persona? ¿Por qué estas personas lo pueden intimidar, pueden sentirse dueños inclusive del pueblo, para que no construyan la muralla? Recordemos, hermanos, que el miércoles yo explicaba esto. El que Nehemías estuviera en este lugar, en Jerusalén, no fue algo fortuito, no fue por obra de la casualidad, sino que nosotros vamos al capítulo 1, por favor, acompáñame. Dice el capítulo 1, en el verso 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Hilcías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces entendemos, yo explicaba el día miércoles brevemente que Susa, que vemos aquí que es la capital del reino, es la capital del reino de Persia, del imperio persa. Y Susa se encuentra si nosotros ahorita lo ubicáramos en un país, ahorita sería por Irán, por el país de Irán. Para poder viajar a Jerusalén, hermanos, tenían que atravesar unas 3, 4 naciones, atravesando lo que es Irán, Irak, lo que es Siria, y todavía bajar un poco más y bajar hasta Jerusalén. Lo que vemos en el verso 2 es que Hananí, uno de los hermanos de Nehemías, llega con unos varones de Judá. Significa que este hombre acababa de llegar, de recorrer todo ese tramo. Y entonces Nehemías, preocupado por la situación de los que estaban en Jerusalén, le pregunta a su hermano acerca de en qué condición se encuentran esas personas que estaban ahí. La condición en la que se encuentran lo dice en el verso 3, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, la situación en la que se encontraban era una situación difícil. Pero nosotros tenemos que recordar, hermanos, que este Jerusalén había sido destruido tiempo atrás por los babilonios. ¿Dónde nos encontramos con Nehemías? Nos encontramos en el tercer regreso. Dios había decidido destruir a Jerusalén y lo destruyó. ¿Por mano de quién? Lo destruyó por mano de los babilonios. ¿Por qué? ¿Cuál era o cuál sería la razón? Por el pecado excesivo del pueblo. Dios destruye al pueblo
y le promete al mismo tiempo que iban a ser 70 años de cautiverio. Esos 70 años se cumplen en el momento en el que el libro de Esdras nos dice que el rey Ciro hace un edicto para que ellos regresen. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 1. En Esdras capítulo 1 está el primer regreso, y el primer regreso es con una persona llamada Zorobabel. Hermanos, esto fue aproximadamente en el 538 a.C. Hubo otro regreso. Ese regreso fue con Esdras. Reinaba entonces en ese tiempo el mismo rey que reinaba con Nehemías. Si vemos aquí en el capítulo 2, verso 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, ¿sí? En ese mismo rey, con ese mismo rey, Esdras también regresa con varias personas. Recordemos que Esdras es sacerdote, es un sacerdote, viene del linaje de los sacerdotes. Regresa aproximadamente en el 458 a.C. Ese es el segundo regreso. Quiere decir que en Jerusalén ya habían pasado, desde el primer regreso hasta el segundo regreso, aproximadamente más de 60 años. Después, hermanos, de ese segundo regreso, hay un tercer regreso. ¿Con quién? Con Nehemías. Nehemías regresa en el 445, aproximadamente 13 años más. Del primer regreso al último regreso, al tercer regreso, aproximadamente estamos hablando de 80, 90 años. La condición en la que se encontraba el pueblo en ese momento era entonces terrible y deplorable. Entonces Nehemías se entera de esta situación y hace una oración a Dios. Esa oración a Dios es para que Dios le ayude a poder él ir a Jerusalén. Y en el capítulo 1, verso 11, dice de esta manera: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, aquel varón, ¿a quién se refiere? Se refiere al rey. ¿Qué rey era? Capítulo 2, verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces, Nehemías se entera de la situación que está viviendo por medio de su hermano Ananí y de los que habían llegado de Judá, y entonces él quiere ir a Jerusalén para ayudar a aquellas personas. Entonces ora a Dios para que le dé gracia, para que el rey le permita ir, y le permite ir. En el capítulo 2, verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, verso 12, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lo que Nehemías estaba haciendo era impulsado ¿por quién? Impulsado por Dios. Nehemías estaba siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice el pasaje. Por lo tanto, el que restaurara las murallas era voluntad de ¿quién, hermanos?
voluntad de Dios. Ahora, yo el miércoles explicaba lo siguiente. La situación entre el pueblo de Judá y Dios era una situación muy triste. En realidad, la situación, hermanos, con la que se encontró Esdras fue una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque si vamos a Esdras capítulo 9, dice así, en el capítulo 9, verso 1, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas que se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a ¿qué? A sus abominaciones. Entonces, ¿cuál es la noticia que le llegan diciendo a Esdras? ¿Qué es la realidad que ve Esdras cuando llegó a Jerusalén? Que los sacerdotes y levitas y todo el pueblo de Israel no se habían separado de los pueblos, y menciona aquí los pueblos, ¿no? Cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a ¿qué? Sus abominaciones. Y miren lo que dice el verso 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo, ¿qué hermano? Ha sido mezclado con los pueblos de tales tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ¿qué? Este pecado. Y entonces aquí hay un pequeño problema, porque si Esdras aproximadamente en el 458 a.C. llega y se encuentra con eso, 13 años después, cuando Nehemías llega, también esta situación todavía imperaba en el pueblo. Prueba de ello son aquellas personas que se levantan en oposición contra él. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 10, dice, pero oyéndolo Sanbalat, Aronita y Tobías, el siervo, ¿qué? ¿Qué era este siervo? Amonita. Entonces aquí nos dice dos personas, ¿no? Sanbalat y Tobías, el siervo amonita. Dice, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de ¿quién? De los hijos de Israel. Y en medio de esta reconstrucción, de esta obra de Dios por medio de Nehemías, donde Dios, podemos decirlo así por el mismo Nehemías, está impulsando el corazón de Nehemías para que Nehemías vaya a Jerusalén y entonces reedifique las murallas por voluntad de Dios mismo, porque Él lo dice, es Dios, ¿no? Vuelvo a leerlo para que quede claro en el capítulo 2, verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. O sea, Nehemías entendía que eso que él estaba haciendo y que él iba a hacer era voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos entender lo siguiente. En el verso 10, Sanbalat y Tobías, que les molestó que Nehemías llegara para ayudar al pueblo, podemos en cierta manera entender que aunque se estaban oponiendo al pueblo o se estaban oponiendo a Nehemías, se estaban en realidad oponiendo ¿a quién? A la voluntad de Dios. ¿Sí podemos entender eso, verdad? Ahora, en este mismo capítulo 2, vuelven a mencionar a estas dos personas. Dice el verso 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat aronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra quién? Contra el rey. Ahora tenemos que entender, ¿quiénes eran estas personas dentro del pueblo? ¿Por qué fue posible que estas personas hicieran escarnio y se burlaran
y se opusieran de tal manera a lo que Nehemías estaba haciendo. Recordemos que lo que el libro de Esdras nos dice es que cuando Esdras llega, se encuentra con que el pueblo, los sacerdotes, los levitas y todos los principales del pueblo se habían mezclado con los demás pueblos. ¿En qué sentido? Se habían casado sus hijas con sus hijos y entonces el pueblo se había mezclado. En el capítulo 4, esta situación todavía se hace un poco más grande. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La pregunta vuelvo a insistir: ¿por qué este hombre o por qué estos hombres estaban en ese lugar y se creían con la autoridad como para poder hacer lo que estaban haciendo? Vuelvo a mencionarlo para que no se le olvide. El pueblo, cuando llega Esdras, está con la situación de que los pueblos, el pueblo de Israel, los levitas, los sacerdotes, los principales, los gobernadores, se habían mezclado con los demás pueblos. ¿Quién es este Tobías amonita? De este hombre, en el capítulo 6, miren lo que dice el verso 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y los de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjuntado ¿con quién? Conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará. O sea, él se había casado con una hija de Secanías. ¿Sí se explica? Era yerno de Secanías. Quiere decir que él, Tobías, se había casado con una israelita, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, hermanos? O sea, ¿cuál es el problema que se hubiera casado? Nadie notó. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No notó cómo se le dice a Tobías? Hablo en el capítulo 4, verso 3. Y estaba junto a él Tobías, ¿qué? Entonces, ¿él qué era? Era una monita. Y entonces, ¿cuál era el problema? Que se hubiera casado con una mujer israelita, hija de Secanías. Entonces, la prueba real de que cuando llega Nehemías, la situación está, pero increíble todavía, es esto. Ahora, mire lo que dice: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Jonatán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Quiere decir que esta oposición no nada más era por parte de él, sino que era también por parte de ¿qué? De su familia. Pero su familia también era ¿qué? Israelita, combinada con amonita. ¿Sí se explica, hermanos? Ahora,
¿Hasta dónde? Mire, lo voy a decir con esta palabra. Se va a escuchar feo, ¿no? Pero lo voy a decir con... ¿Hasta dónde se encontraba la podredumbre? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado se había podrido el pueblo? De tal manera, imagínense, ya se habían casado unos con otros. Ahora, ¿cuál era el problema que se hubieran casado? Esos pueblos adoraban a otros dioses. Hermanos, esto fue lo que Dios les dijo desde el principio. ¿Se acuerdan del libro de Josué? ¿Qué fue lo que Josué le dijo al pueblo ya cuando iba a morir? No se junten con sus hijos, no se den a sus hijas ni sus hijos con sus hijas, no se mezclen. Es lo primero que les dijo Josué. Dios les había dicho eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Bueno, se juntaron, Dios los destruyó, los regresó 70 años después, volvió otro regreso, ¿y con qué escenario nos vemos? Con el mismo, la mezcla con el mundo. Y los que se estaban oponiendo a la voluntad de Dios aquí eran personas que estaban entre el pueblo, que no pertenecían ni tenían que pertenecer al pueblo. Por lo tanto, imagínese su familia, aunque fuera judía, ¿qué pensaba? ¿Estaba a favor o en contra de la reconstrucción? Sus hijos, aunque eran mezcla de judíos con amonitas, con moabitas, ¿estaban a favor o en contra? Hermanos, y no dice nada más que unos cuantos, dice verso 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. ¿Sí me explicó? Este hombre seguramente llegó a ser una persona influyente, que tomaba decisiones en el pueblo. Ahora se imagina él, ahora se imagina el otro. En el capítulo 4 nos presenta a otro también, ¿no? A Sanbalat. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército ¿de quién? De Samaria. Hermanos, los samaritanos estaban metidos ahí. Volvemos a pensar, ¿y qué es? ¿Cuál es el problema? El problema es que ha habido una mezcla. Y entonces la misma oposición, escúcheme, la misma oposición a la voluntad de Dios de la reedificación de los muros, ¿estaba dónde? En realidad, dentro del mismo pueblo. Si no me cree, miren nada más este escenario para que, espero que cuando lo lea diga, qué terrible situación. Capítulo 13, vuelve a aparecer Tobías en el capítulo 13 de Nehemías. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Pues esto ya se ve roto, ¿por qué? Pues ahí vimos, nos muestra una persona llamada Tobías que era ¿qué? Amonita. Muy bien, verso 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijere, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces, aquí da la razón del por qué no debían entrar dentro del pueblo los amonitas y los moabitas. Ahora, verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, escuchen lo que vamos a leer, ponga atención. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, ¿había emparentado con quién? Bueno, este Tobías estaba, como dicen por ahí comúnmente, hasta en la sopa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estaba en todos lados. Ahora, ¿cuál es el problema? Vuelvo a insistir. ¿Quién era este hombre? Ahora imagínese miles de estas personas que estaban viviendo dentro del pueblo.
y sus hijos mezclados con sus hijos, y entonces adorando a sus dioses junto con Jehová, etcétera, etcétera. Verso 5. Eso no es lo peor, miren lo que sigue. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y el aceite que estaba mandado dar a los levitas y los cantores y los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de unos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, ¿qué significa esto? O sea, lo quería tanto, y era, yo me imagino, tan importante para él, que en el mero templo, en los atrios, le manda a hacer una cámara y le pone su habitación ahí. Hermanos, ¿quién eran los únicos que podían entrar en el templo? Los sacerdotes, nadie más. Ahora, quiero que lo vea desde el punto de vista espiritual. ¿Qué nos quiere decir esto? En el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Esdras, ¿cuál era en realidad su relación con Dios? Si en el mismo templo se encontraba viviendo una monita como si fuera su casa. ¿No es terrible esto? ¿Hasta dónde había llegado la mezcla del pueblo con los demás pueblos, hermano? ¿Hasta dónde puede influir, hermanos, los pueblos? Vamos a ponerlo así. ¿Hasta dónde puede influir la vida de una persona en la vida de un pueblo? Tan solo una persona en la vida de un pueblo, llevándolos a despreciar, porque yo no lo veo de otra manera, a despreciar las cosas santas de Dios. ¿O no es así, hermanos? ¿Para qué regresó el pueblo en el primer regreso? ¿Cuál fue el motivo, hermano? ¿Se acuerda? Era para reedificar el templo. Pues 90 años después, 80 años después, ¿en qué condición se encontraba? Se encontraba una monita viviendo en los atrios, como si fuera su propia casa. Ahora, la intención que tengo yo de mostrarles esto es acerca del peligro que existe en relación a la mezcla con el mundo. La oposición que vemos aquí, hermanos, es una oposición que nos muestra la Biblia que viene desde esa mezcla. Los que se están oponiendo en realidad son personas influyentes que habían en realidad, ¿cómo decirlo así? Que habían seducido al pueblo y que lo tenían en realidad sometido. ¿A qué llegó Esdras? A edificar. Y a pesar de esta oposición, se edifica, dice el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 15 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha, ¿qué? Esta obra. Ahora, la realidad. Vamos a poner la realidad de las cosas. A pesar del pecado del pueblo, porque es así, escúcheme,
a pesar del pecado del pueblo, a pesar de que el pueblo estaba entregado a la idolatría y que se había juntado pueblo, sacerdotes, levitas, principales y todos los gobernadores estaban metidos en esta mezcla con los demás pueblos, y podemos en cierta manera entender que este pueblo estaba corrompido en la adoración a otros dioses, y que tenía en desestima, que tenía en poco el templo de Dios, metiendo a un hombre ahí a vivir. A pesar, escúcheme, a pesar de eso, Dios permitió que Nehemías fuera desde lejos, llegara a ese lugar y reconstruyera las murallas. ¿Sí se escucha? ¿Sí se entendió, hermanos? Ahora, ¿cómo sería Dios? ¿Cómo vemos a este Dios aquí? ¿Usted cree que Dios no estaba viendo que Tobías estaba viviendo ahí en el templo? ¿Usted cree que Dios no estaba viendo que el pueblo se estaba entregando a la idolatría porque se había mezclado con el pueblo? ¿Sí o no? Ahora, a pesar de eso, Dios permitió que este hombre llamado Nehemías llegara y reedificara las murallas. ¿Con qué intención, hermanos? ¿Cuál es la intención en realidad? ¿Qué es lo que el pueblo tenía que entender a pesar de eso? Que volviera a Dios, hermano. Dios quería que este pueblo entendiera que a pesar de esa situación, ellos tenían que volver a Dios. Y entonces Dios permitió que esas murallas se levantaran a pesar de la oposición que hubo. Esta obra, ¿quién la llevó a cabo en realidad? Hermanos, Dios mismo. Y la terminó Dios mismo. Pero la realidad es que vemos a un pueblo mezclado con otros pueblos, dándole autoridad inclusive a aquellas personas que no eran del mismo pueblo. Y que esas personas se opusieran a la realización de la voluntad misma de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Quisiera que me acompañara al libro de Jeremías, capítulo 23. El regreso, nosotros entendemos que, miren, todos los profetas hablan del regreso, hablan de la restauración. Y en primera instancia, hablando del contexto bíblico, la restauración y el regreso, la restauración y todo lo que mencionan los profetas, se está refiriendo al regreso que Dios iba a permitir del pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén. Todos los profetas hablaron de ese regreso y hablaron de una restauración. Pero, en realidad ese regreso, o ese pueblo que regresó, es solamente una sombra de algo más perfecto o de la perfección. Si nosotros vemos en el capítulo 23, Jeremías habla del regreso del remanente, dice el verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora, verso 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Entonces, ¿de qué manera se está refiriendo Dios a la restauración aquí? Él las iba a enviar lejos por su pecado en Babilonia, y Él las iba a recoger. 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten,
y que no teman más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Cuándo? 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿quién? Renuevo justo. O sea, a David Dios le va a levantar un renuevo justo, dice. Y reinará como rey él cuando sea, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, ¿dónde? En la tierra. Entonces, escúcheme. La Biblia enseña que el regreso, la restauración, en realidad, lo que está diciendo Dios aquí es que va a existir o va a haber un regreso. Históricamente el regreso existió, pero menciona que cuando ese regreso exista, en el verso 5, dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos el primer regreso de Zorobabel y vemos el segundo regreso con Esdras y vemos el tercer regreso con Nehemías, el rey que reinaba, ¿cómo se llamaba? Artajerjes. Y Artajerjes no tiene nada que ver con David, ¿o sí? Entonces, significa que ese regreso tiene una aplicación perfecta, ¿con quién? Con el rey que viene de la descendencia ¿de quién? De David. Entonces, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hermanos. Entonces, dice el verso 6: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, verso 7. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino que vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo había echado, y habitarán, ¿en qué? En su tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Ya no van a decir: vive Jehová, que nos hizo traer de Egipto. No, porque en el regreso, ¿de dónde los va a hacer regresar? De Babilonia. Entonces el regreso de Babilonia es similar al regreso o a la liberación que Dios hizo de Egipto. Por lo tanto, el regreso de Babilonia a Jerusalén representa la liberación como representa la liberación de Egipto, hermanos. ¿Y qué representa Egipto y Babilonia entonces? El mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos entender esto en nuestras vidas. La situación de Nehemías, la situación que estaba viviendo Nehemías, era una situación difícil. Dios lo envió a un lugar para que hiciera su voluntad, para que levantara y reedificara el pueblo, reedificara las murallas, animara al pueblo, ¿a qué? A reedificar esas murallas, a confiar una vez más en Dios, para que volviera una vez más a Dios, porque a pesar de todo, el pueblo seguía viviendo mezclado con el mundo. ¿Cierto? Ahora, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4. En el verso 11 dice lo siguiente:
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, o sea, con la finalidad, dice el verso 12, de perfeccionar a quienes, hermanos, a los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? ¿De qué, hermanos? Entonces, quiere decir, significa que Dios puso en su tiempo apóstoles, en su tiempo puso profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad ¿de qué? De perfeccionar a los santos. En este caso, ¿quién son los santos? No me vaya a decir que los que están ahí en puestos ahí arriba o no. ¿Quiénes son los santos, hermanos? El cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces, la finalidad que Dios de poner pastores y maestros es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir edificación, hermano? ¿Qué significa edificación? Construcción. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Construyendo. ¿No es así? Entonces, Dios nos trajo del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos construyendo ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿cierto o no? Ahora, para eso puso pastores, maestros, etc. Verso 13. Hasta que todos, o sea, vean hacia dónde vamos. Hasta que todos, ¿qué, hermanos? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Hermanos, ¿cuál es su finalidad? Y hablo de su finalidad, o sea, hablando entre todos, de toda la iglesia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué construimos? ¿Cómo vamos construyendo el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se va construyendo la iglesia? ¿A través de qué? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es entonces lo que está construyendo? ¿Qué es lo que se está levantando? ¿Cuál? ¿Qué es, hermano? Es el conocimiento de Cristo. Es que todos estemos unidos en nuestra fe y crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Pero la realidad, la triste realidad es que en serio, hermanos, de todo nos preocupamos, de todo nos ocupamos, de todo, menos de conocer a Dios a través de su palabra. Y eso es una realidad en todos nosotros. ¿Qué tiempo le dedicamos para conocer a Dios, para estudiar la palabra? Ni somos capaces a veces ni siquiera ni de leer. Vamos, pues, sería mucho pedir que estudiáramos la Biblia. No. Ahora, la realidad es que, ¿por qué no lo hacemos? Basta un vistazo a lo que Nehemías estaba atravesando, hermanos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas en nosotros, influenciadas por el mundo, que no nos dejan esto. Estamos totalmente entregados al mundo y las cosas que el mundo nos ofrece. Y estamos inmiscuidos en nuestro trabajo todo el tiempo. Y si no estamos inmiscuidos en el trabajo todo el tiempo, estamos entre el trabajo y otras cosas. Y le podemos añadir un montón de cosas. ¿Qué significa, hermano? Al final, el propósito por el cual nos rescató Dios para ir edificando el cuerpo de Cristo, eso pasa ni siquiera un segundo o tercer término. Eso es a ver si los domingos tenemos tiempo y a ver si vamos. Es la realidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos esto?
El mundo está metido en nosotros y ha influenciado de tal manera que así como demeritaban y decían, ay, no vas a poder, ¿cómo crees? ¿No le decía así Tobías al pueblo? ¿No le decía Sanballat al pueblo? Estos pobrecitos judíos, ¿qué van a poder? Se va a subir una zorra a su muro y se los va a tirar. ¿Qué hace el mundo con nosotros, hermano? ¿Qué hace el mundo? Ay, ¿para qué? Con lo que haces es suficiente. Y digan que hiciste ya mucho en ir una vez a la semana a la iglesia, en leer la Biblia. Piden mucho. Si Dios ya sabe cómo somos, ¿para qué? ¿No es el mundo lo que nos dice? ¿De qué se encarga el mundo? De demeritar las cosas. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué tanta santidad? Mete a alguien a vivir en el templo. En tu vida. ¿Quién está ahí en tu vida? A lo mejor está un Tobías ahí en tu vida y ni siquiera te has dado cuenta. Y lo has dejado vivir ahí. El mundo viviendo en el templo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu, ¿no, hermanos? O sea, ¿qué significa? No valoramos las cosas de Dios, no honramos las cosas de Dios, no tenemos como algo santo y sublime las cosas de Dios. No, el mundo nos dice, no pasa nada. Y como se mezcló con el mundo, el pueblo, ¿qué más que se pusiera a vivir ahí una persona en el templo? Sí me estoy dando a entender, hermanos. Nosotros tenemos una finalidad. El creyente tiene una finalidad. Vamos construyendo algo. Pero claro que se va a venir algo sobre nosotros. Va a haber oposición. ¿Qué dice la palabra? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la oposición no viene entre nosotros. ¿Viene por medio de qué? Yo ya se los dije. El mundo, Satanás gobierna el mundo. Y el mundo nos ataca y nos da lo que nosotros queremos. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. De verdad se lo digo. Perdemos el tiempo en otras cosas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? Es para conocer a Dios. ¿Qué dice el verso 13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo la imagen de Cristo en nosotros. Si yo te dijera, a ver, esa construcción, ¿en qué porcentaje va? Piénsalo. ¿En qué porcentaje va, hermano? Ahora que yo te diría, bueno, hace años, cuando te convertiste, estabas en 0. De ahí a aquí, ¿cuánto has avanzado? ¿Sí me explico, hermanos? El mundo se mete y quiere, en realidad, que nosotros no vivamos conforme a la voluntad de Dios, que no crezcamos más. Te atoraste. ¿Por qué? Dejaste entrar al mundo. En un momento de tu vida dejaste entrar al mundo y entonces empezaste a demeritar las cosas de Dios. No tienen valor, no pasa nada, etcétera, etcétera. Ya después lo haré. ¿Ya después cuándo? Y entonces Dios permite una persona, a pesar de cómo estamos viviendo, alguien que nos diga, hey, miren, vuelvan a Dios. Eso es misericordia, ¿o no, hermanos? Sí. A pesar de la realidad y la situación del pueblo, Dios envía a Nehemías y le dice, miren lo que puede hacer Dios a pesar de esto, a pesar de su estilo de vida. Tenemos una finalidad. Estamos aquí por algo. La iglesia debe de edificarse, debe crecer en el conocimiento de Dios, debe de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos hacia allá. Pero siempre con apatía, pero siempre sin ni siquiera ir a la palabra de Dios, ni siquiera tocarla entre semana. Estamos tan agobiados y angustiados por las cosas de la vida que ni siquiera vamos y leemos la Escritura.
les tenemos que rogar, casi rogar, que mediten la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedican para estudiar la palabra? ¿Cuánto tiempo dedican para reflexionarla? Dice el verso 14. ¿Para qué? Leemos juntos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ¿por qué dice? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para que no andemos como? De aquí para allá divagando. Niños fluctuantes. Así dice, ¿no? ¿Qué es un niño fluctuante? Hermanos. A ver, hermanas, ¿qué es un niño fluctuante? Y es que la verdad, a veces somos niñitos chiquitos en la palabra, así somos. Y necesitamos nuestra lechita, ¿no? ¿O no? Y al niño le dice, vete para acá y ahí se va. Vete para allá y ahí se va. La realidad. ¿Qué significa? No hemos construido. Lo que deberíamos de construir, no lo hemos construido. Y llevamos tiempo en el Evangelio y parecemos niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en el conocimiento de Dios. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿En qué, hermano? En todo, en aquel que es la cabeza. Esto es que crezcamos. Aquí ya utiliza la palabra crecer, pero ¿se acuerda cómo empezó en el 12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es esa edificación? Crecer ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Miren, así se lo voy a decir. Si nosotros no crecemos en la voluntad de Dios, si no crecemos en la palabra de Dios, nada más lo único que quiere decir eso es que nuestra vida está como la vida del pueblo en el tiempo de Nehemías. Para muestra basta un botón, Tobías viviendo en el templo, como si fuera ¿qué? Su casa. O sea, si lo podemos llamar bonito, el mundo viviendo en el templo de Dios. El mundo viviendo en el templo de Dios. Cuando no tengas ganas de venir, cuando no tengas nada ganas de leer la palabra, cuando no tengas ganas de buscar a Dios, lo único que significa es que el mundo gobierna tu vida. ¿Sabe cuánto se tardó el pueblo en reconstruir las murallas? Hermanos, llegaron 90 años antes. ¿No cree que ninguno se paró y dijo, oye, esto se ve totalmente desolado, devastado y las murallas están bien destruidas? ¿Qué te parece si levantamos una piedrita cada quien y lo hacemos? Se tardaron 90 años y no por ellos, sino tuvo que venir y enviar Dios una persona de fuera para que viniera y les animara a reconstruir. 90 años. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, hermanos? En realidad, para las cosas de Dios, esa mezcla que había estado, que se gestó desde que ellos regresaron, esa mezcla que hubo, los hizo apáticos para las cosas de Dios. Los hizo despreciar las cosas de Dios, menospreciar las cosas de Dios, las cosas que deberían ser santísimas. Para ellos eran cualquier cosa. Ese es el síntoma de una persona que vive mezclada con el mundo, hermanos. Sino que siguiendo la verdad en amor, dice el verso 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿qué, hermano?
su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos en construcción, construyendo algo, cada quien. Así como en el capítulo 3, cada quien construyó su cachito, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Cada persona construyó su cachito que le tocaba allí enfrente de su casa, levantó su muro. Unos levantaron más, unos levantaron menos, pero cada uno levantó lo que tenía que levantar. ¿Pero va a haber oposición? Sí. Y quién sabe si esa oposición, hermanos, ya terminó en nuestro caso, por destruirnos, desanimarnos y hacer escarnio de nosotros si nosotros hemos decidido decir, no, pues ¿para qué? Nehemías no se desanimó, ni desanimó al pueblo. Sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante.